Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de enseñanza, hoy 2 de abril del 2025. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, muy bien, muy feliz de estar acá. Hoy, bueno, casualmente que hemos hecho la grabación del mes de, la edición, perdón, del mes de marzo en abril, y ha sido también porque hemos tenido algunos retos personales de mucha carga, ¿no? Mucha carga, muchas actividades, y nos ha hecho difícil poder completarlo, porque tuvimos nuestro retiro de hombres que la pasamos increíble de la iglesia en Honduras. Y bueno, eso nos resta un fin de semana de trabajo, ¿no? De duro. Entonces, tuvimos que mover el miércoles de enseñanza, pero sí, o sea que este mes viene cargado, porque viene con doble miércoles de enseñanza, el de 2 de abril y en la última semana del mes de abril. Muy felices, agradecidos con todas las iglesias por su sintonía. Muchas gracias. Sí, esperando siempre la sintonía de nuestras iglesias Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, nuestros hermanos de Ciguatepeque, de Copán y Puerto Barrios, que siempre están pendientes. Hoy, Eduardo, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Bueno, hoy es redefiniendo el discipulado en la iglesia. Y bueno, hay mucho que hablar. De hecho, cuando estábamos haciendo esta clase y comentándola con mi papá, estructurando todo esto, es mucho. En este momento estoy llevando una clase de teología acerca del discipulado en la era del reino de Dios, en mi clase de maestría, y ha sido desafiante, hay mucho que aprender, pero hoy quisiéramos darle un brochazo general de lo que creemos que es el discipulado en nuestra iglesia y algunas cosas y prácticas que tenemos y otras que a futuro vamos a implementar. Así que los animamos a poner mucha atención. El mes pasado estamos hablando de las doctrinas. Recuerden que nuestros objetivos principales, ¿cuáles son? Amor, doctrina y compromiso. Doctrina estamos fortaleciendo, hablamos del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del discipulado, porque creemos que es sumamente importante para la vida de nuestras iglesias hoy en día. Sí, pero antes de comenzar y desarrollar la clase, vamos a orar, hijo, para que Dios se quede en control de la reunión. Así que acompáñenme a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por permitirnos nuevamente reunirnos por este medio para poder transmitir tu palabra, Padre. Muchísimas gracias porque nos das este deseo de poder compartir con nuestros hermanos en todo Honduras y tú has puesto esta clase para cada uno de nosotros en las tres iglesias y en las otras partes que nos ven. Muchas gracias, Padre. Pon las palabras necesarias para que nuestros hermanos comprendan de doctrina, comprendan de la importancia que tiene el discipulado para cada una de las personas. Gracias nuevamente, Señor. Llevámonos con bien a todo este mes de abril que vamos a tener dos clases de enseñanza y ese es Jesús que te oramos, Señor. Amén. Bien. Amén, gracias, papá. Redefiniendo el discipulado en la iglesia, puse esa imagen ahí que es más que todo ver las relaciones, ¿no? En ir a la Biblia. ¿Qué es el discipulado? ¿Qué vamos a hacer hoy? Primero quisiera que nos demos cuenta, vamos a ir paso a paso, vamos a ir, esta vez vamos a hacerlo un poco diferente. Voy a desarrollar primero un pequeño bloque yo, otro bloque mi papá, otro yo, porque es bastante. El discipulado en la iglesia. Primero hablemos históricamente de nosotros. ¿Qué hemos creído? ¿Qué creemos como Iglesia Internacional de Cristo en Honduras y nuestras iglesias, que son familia nuestra también? Luego hablaremos un poco del primer siglo. ¿Cómo era el discipulado? ¿Cómo era ser un discípulo de alguien en el primer siglo? Que mi papá nos va a hablar un poco ahí de qué significaba esto. Luego quisiera hablarles un poco del discipulado de Jesús, cuál fue el llamado de Jesús hacia los discípulos y las características particulares que diferenciaban lo que era un discipulado, ser discípulo de Jesús, de ser un discípulo de un rabí en el primer siglo. Luego vamos a hablar de algunas personas importantes, influyentes en la cristiandad, que creyeron en el discipulado y que han levantado su voz sobre la importancia del discipulado, autores importantes también. Hablaremos lo que no es el discipulado, para que se den cuenta también la imitación. ¿Debemos imitar a otros? O a veces decimos nosotros, no, yo soy discípulo de Cristo, no, no imito a ningún hombre. ¿Es correcto esa percepción? Bueno, lo hablaremos también. Hablaremos también de qué creemos nosotros como Iglesia Internacional de Cristo en Honduras. Luego, esa la desarrollaré un poco yo, el papá hablará de los personajes. Hablaremos de algunos modelos de discipulado importantes de un libro valioso que estoy estudiando en la maestría, que ahí papá tuvo que leerlo también, ahí lo tengo también estudiando en la maestría, pero de forma diferida, ¿va? Formas de discipulado en nuestra iglesia y hablaremos de una conclusión doctrinal. Hay mucho que hacer, mucha tela que cortar. Entonces, vamos a ir un poco rápido, vamos a tratar de asimilar todo esto, pero es mucho que aprender, así que pila, ¿no? Tenemos una estructura ya en la mente, así que nos vamos. Históricamente, ¿qué entendemos de discipulado en nuestra iglesia? Bueno, observen acá.
La relación, nosotros como iglesia hemos, digo, reducido a veces el discipulado a estos puntos principales. No quiere decir que no haya más, hay más, pero te voy a dar mi percepción personal de mis 26 o 27 años, creo que voy a cumplir en la fe. Ya ni me acuerdo, ¿no? Pero bastante. Siempre era una idea de el discipulado es una relación de miembros de la iglesia donde uno es designado discipulador y otro el discípulo. Eso era el discipulado. Así lo entendemos y cuando uno dice, vamos a pasar un tiempo de discipulado, ya sabes que es como ir con una persona más a platicar y hacer algo. Pero es como estamos bastante estructurados a pensar de esa manera. ¿Qué era lo que pensamos? Y nos referimos, bueno, una asignación jerárquica establecida por los líderes. No es algo que yo digo, yo quiero que me disipule este. A veces tener la oportunidad, pero no siempre. Pero normalmente es asignado. Te dicen, bueno, este va a ser tu discipulador. Yo personalmente he tenido muchos que bueno, este va a ser el tuyo, ¿ok? Hay una rendición de cuentas, es decir, bueno, a ese discipulador yo tengo que hablar de mi vida y él va a ver cómo va mi compromiso con Dios, ¿no? Entonces, es una rendición de cuentas, así como lo tenemos nosotros. Confesión de pecados, casi siempre, de hecho, cuando hablábamos de discipulado, y mi papá les hablar un poco también, hablaba de, bueno, va a recibir palo, ¿no? Va a recibir, mire, la represión y lo van a alinear. A veces decíamos, no es el discipulador, sino el disciplinador, ¿ok? Nos pasaba también. Era una obligación también de formar amistad con otros. A veces nos juntaron con personas que no teníamos, pero nada en común. Yo hubo ocasiones en que tuve personas que me dijeron, vas a tener de discípulo a tal persona, vas a ser el discipulador, y teníamos conversaciones donde ya no tenía más que hablar, no había ni temas realmente, era súper difícil porque le preguntabas algo y decía, bien, ¿no? Y la familia, ¿no? Bien, sí, todo está bien. Y era como, Dios mío, ¿y qué más hablo con esta persona? Era un grupo o un momento para pedir consejos espirituales donde lamentablemente a veces se creía que los consejos eran como mandatos, ¿no? Y lo que en general representaba el discipulado en esa estructura de nuestra iglesia era una herramienta para alcanzar los objetivos congregacionales, que principalmente era el evangelismo. Esa era la prioridad. Fuera de esto, habían otras cosas también, pero digamos que esto fue las creencias iniciales que tuvimos las iglesias internacionales de Cristo en Honduras con relación al discipulado. Entonces creamos una idea, pero a veces nos hemos olvidado realmente de la esencia. Entonces, quiero que mi papá nos hable un poco de lo que va a ser, de lo que es, lo que era el discípulo, ser un discípulo en el primer siglo. ¿Cómo era ser un discípulo de alguien en el primer siglo? ¿Papa? Sí, eh, básicamente, eh, el discipulado viene desde ese tiempo. Entonces, aquí como dice la diapositiva, el discípulo elegía al maestro y la expectativa era adquirir el conocimiento de su maestro para ser validado y establecer tu propia escuela. O sea, no es como lo tenemos actual. Recuerden, ser discípulo también no era tan sencillo, era costoso en ese tiempo porque los discípulos tenían que pagar al maestro. ¿Va? Involucraba una decisión de seguir a su maestro, memorizar sus palabras, eh, su manera de ministrar, imitar su vida y el carácter y cultivar sus propios discípulos. Entonces, ¿cuál era el procedimiento de todo esto? Era básicamente que el discípulo iba a seguir todo y hacer todo lo que hacía el maestro. Su gesto, su forma de pensar, su forma de sentir, su lectura, todo tenía que aprenderlo directamente. Las relaciones entre el discípulo y el maestro involucraban compartir mucho tiempo observando al maestro, o sea, tenía que vivir permanentemente con él. Este nunca pasaba a un plano íntimo y personal porque siempre había se mantenía la distancia respetuosa y jerárquica. Maestro, discípulo, maestro, discípulo. Esa era la relación en aquel tiempo. Eh, ¿Qué pasaba con los discípulos de Jesús? Miren, estos son los discípulos cuando un maestro judío, no, los rabí posiblemente. Si me le puedes dar a la otra, Eduardo, porque tengo, eh, sí, Ahí está. sí, es que después quiero hacer la relación con lo que hacía Jesús. Entonces,
Miren, para el tiempo de Jesús, como los rabís, que era el maestro en los judíos, que era lo que le enseñaban a sus discípulos. Nunca ponían un pie en la tierra o casa de los gentiles. O sea, eran bien excluyentes. No comían con pecadores, recuérdenlo. Eso está en la Biblia. No buscaban ni tenían compañerismo con leprosos. Jamás consideraban que los discapacitados fueran aprobados por Dios. Eh, no verían nada digno de redimirse a un cobrador de impuestos. ¿Por qué todas estas cosas? Ya las vamos a ver. Ellos eran celosos, no hacían compromisos con la cultura grecorromana. Recuerden de que era la cultura que estaba desarrollándose en ese momento. Conocían las escrituras completamente de memoria y las aplicaban hasta la saciedad. Ese era una buena actitud porque sí conocían perfectamente. Todos eran hombres de oración, aunque por lo general de manera ritual y oraban varias veces al día. No es igual a la comparación que tenemos nosotros. ¿Por qué quise hacer las dos diapositivas de un solo? Porque lo vamos a comparar en aquel tiempo cómo era el discipulado de Jesús, cómo era de la comparación de los dos lados. Ser discípulo implicaba un compromiso radical y transformador. Ahora estoy hablándoles de Jesús, muy diferente al discipulado moderno. Los que seguían a Jesús en aquel tiempo, imagínense que eras perseguido. Entonces, los discípulos a menudo dejaban atrás su vida, su familia, sus trabajos para seguir a Jesús. Los discípulos estaban en un proceso de aprendizaje continuo, la obediencia y las enseñanzas de Jesús eran fundamentales. Y los discípulos solo, eh, a, los discípulos no solo aprendían, sino que también practicaban lo que iban aprendiendo. Tenían una relación íntima con su maestro diferente a los que era ser un discípulo en el primer siglo. Los discípulos vivían en una estrecha comunidad con Jesús y entre ellos compartían comidas, viajes, experiencias. Jesús brindaba mentoría personal a sus discípulos, guiándolos, corrigiéndolos y animándolos. Miren la diferencia entre lo que era un rabí judío y lo que era uno que fuera, podríamos llamarle de los gentiles, la diferencia de lo que era con Jesús. También Jesús les enseñaba a tener un compromiso con la misión. Los discípulos eran llamados a compartir las buenas nuevas, el Evangelio. Implicaba predicar, enseñar y hacer discípulos también. Recuerden, el servicio a los demás era parte integral del discipulado. ¿Qué es lo que decían ellos? No se acerquen a los gentiles, no se acerquen a esto, no coman con esto. Esto era parte integral, servir a otras personas. Los discípulos estaban dispuestos a sufrir por su fe, los otros no. Jesús trataba de transformar el discipulado, de transformar el carácter de cada uno de sus discípulos a través de las enseñanzas. El discipulado buscaba transformar el carácter de los discípulos, haciéndolos más como Jesús. Los discípulos eran llamados a renunciar a su egoísmo y a vivir para Dios y para los demás. Miren qué importante. En resumen, el discipulado del primer siglo era un estilo de vida radical centrado en Jesús. Implicaba un compromiso total, una relación íntima con el maestro y un compromiso con la misión y la transformación del carácter. No sé si tenés algún comentario, Eduardo. Sí, no, excelente, excelente. El primer siglo tenía sus diferencias, ¿no? Y lo que hablabas vos, o sea, esta gente era muy distanciada, no era cercana como Jesús, no era tan íntimo, ¿no? Y esa es la diferencia, ese es el discipulado que nosotros seguimos, pero vean bien, el discipulado es seguir a alguien, es decir, es seguir a alguien que sigue a Cristo en nuestro caso, porque ya no tenemos a Cristo, somos discípulos de Cristo, pero en realidad no tenemos a Cristo entre nosotros. Voy a hablar de dos escrituras relevantes, importantes en lo que es el discipulado. Ya vimos más o menos, como mi papá nos explicaba, estas características, y ustedes leen estas que tiene acá mi papá en la pantalla, que no comían con pecadores, que no tenían tacto con leprosos, todo esto lo que vemos en la Biblia, lo que decías vos, acerca de Jesús, que sí lo hacía. De Jesús como que hacía todo lo opuesto de lo que estos rabís hacían con sus discípulos. Era algo diferente.
dos escrituras claves que nosotros compartimos en el estudio de la vida de un discípulo. ¿Qué es? Pero tenemos que entender bien, el discipulado no es solamente sentarnos con una persona, es un estilo de vida que tenemos que entender de lo que es buscar aprender. Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguno quiere ser mi discípulo, es decir, el deseo de la persona de buscar, que tristemente muchos han perdido ese deseo en nuestra iglesia, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por causa mía la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Fíjense bien, hay un deseo de querer ser discípulo. Y veamos la idea, mi papá ya nos hablaba, ¿cuál era la idea que tenían los discípulos acerca de lo que era ser un discípulo de un maestro? Lo primero es, bueno, tenían que pagar, ¿no? Era como lo que vos enseñabas, los rabís, ellos vivían de eso. Y la idea de los rabís era, me entrenaba con ese rabí famoso, recordemos a Pablo, ¿con quién se entrenó Pablo? Con Gamaliel, ¿no? Entonces tengo las credenciales de Gamaliel. Entonces yo armaba mi propia escuela de discípulos, ¿ok? La idea de ellos era reproducir una escuela de discípulos individual, pero en el caso de Jesús era diferente, porque los discípulos no iban a reproducir una escuela personal, aunque sí hubieron discípulos directos de los apóstoles, habían discípulos de Juan, discípulos de Pablo, discípulos, lo vemos en las escrituras, y es evidente con el paso de, no solo en las escrituras, sino en los escritos de los siguientes siglos de la iglesia. El llamado de Jesús, el discipulado es algo voluntario, yo mismo, pero en nuestra iglesia está pasando algo. Y no solamente hablo de la iglesia en Honduras, porque yo tengo contacto con líderes en todas las iglesias en Centroamérica y en la región de habla hispana y Estados Unidos aún, se está perdiendo hoy. O sea, esa voluntad, ya no está el voluntariado para ser un discípulo. No quiero aprender de nadie, no quiero imitar a nadie, pero peor aún, no quiero negarme a mí mismo, no quiero cargar ninguna cruz, no quiero sacrificar, no quiero hacer nada por Dios. Y tristemente eso está pasando en nuestras iglesias hoy. Y necesitamos un despertar del discipulado, una necesidad de que cada persona tome conciencia de su necesidad de poder ser ayudado espiritualmente, de buscar a otros que le ayuden, que tenga la humildad. Estamos perdiendo la humildad. Ya no hay un corazón humilde para buscar el discipulado. Amada iglesia, sin el discipulado fue instituido por Jesús, sin él no vamos a avanzar. Lucas 14:25 dice, grandes multitudes seguían a Jesús porque este movimiento estaba causando un impacto grande y él se volteó y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y sus hermanas y aún su propia vida, no puede, no puede ser mi discípulo. Es decir, había un reto muy grande, alguien que quería seguir a este maestro de Galilea, que estaba causando un gran impacto. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Era un privilegio, es un privilegio ser un discípulo de Jesús. Pero tenemos que entender, nuestro amor de más grande en la vida debe ser Jesús, debe ser Dios, nuestro Padre Celestial. Pero veamos acá, Jesús dice, tienen que amarme más que cualquier tipo de relación y no quiere decir que debo de olvidarme de mis padres, olvidarme de mi familia, mis hermanos y todo. No, ese es un error. Quiere decir que en la escala de la importancia de todas las relaciones que yo pueda tener en mi vida, mi relación con Jesús es la más importante, es la más valiosa. Pero estamos perdiendo la iglesia. Hoy son tan pocas las personas que están practicando el discipulado. Ya no ven, ya no quieren imitar a otros y están más en una actitud egocéntrica, egoísta, de vengan a ayudarme, vengan a buscarme, que vengan a mí, él me tiene que llamar. Es imposible eso. Si queremos que el discípulo no estaba así, imagínate a las personas, no, no, Jesús, ¿cómo que no puedo? Vení, búscame. ¿Me querés como discípulo? Búscame, atendeme. Jesús, ¿qué te pasa? Yo soy el que te voy a seguir, vas a tener el privilegio que yo te siga. Así están las personas hoy. Casi que es un privilegio contar con ellos. Hermano, queremos que transformar eso. Te lo digo con amor. Verso 33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Qué te ata? ¿Qué te está llevando a no ser un discípulo de Cristo que busca el discipulado? Un discipulado no es una isla, no es una persona. Un discípulo de Cristo
no está aislado, no está allá en una esquinita solo, no está en televisión que ni llega a los servicios como lo transmiten por YouTube. Me quedo en mi casita relajado, lo veo ahí y soy un discípulo de YouTube, un discípulo de Facebook. No podemos seguir así. Las características especiales del ministerio de Jesús. Miren la diferencia. Lo que hablaba mi papá en el primer siglo, los discípulos buscaban al maestro. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener la humildad, hermanos, de buscar maestros en nuestra vida. Y la iglesia también de alguna forma te va a asignar a alguien que va a decir, bueno, porque no podemos, imagínate si todos, si hay un hermano que es muy inspirador y dijéramos, bueno, que cada quien lo disipule, pues el que usted quiera buscar. Imaginemos que hubiera un tipo muy brillante, muy piadoso, lo van a buscar a él y vas a tener a una persona cargada con 30, 40 personas que quieren que sea ser su discípulo, ¿no? Tenemos que olvidarnos de esa idea también, porque es imposible ese manejo. Entonces, la iglesia de alguna forma te designa a alguien, ¿no? Para decir, bueno, ayúdame a él, disipúlense como entre ustedes. Nunca lo vean como una jerarquía, porque no lo es. En el pasado se pensó equivocadamente, no. No es que el discipulador vale más, ninguno vale más. Pero de alguna forma, uno de los dos en la relación de discipulado, ¿ok? Porque el discipulado, vamos a ver que no solo es individual, ejerce el rol de maestro, ¿no? Y el otro ejerce el rol de aprendiz. Entonces tengamos el corazón de aprendices. Un discípulo que es un alumno, un aprendiz. Veamos, Jesús elige a sus discípulos, de diferencia que allá los discípulos elegían a su maestro. La relación se basó en la amistad y respeto, diferente de los maestros que eran distantes, y redefinió lo que significa ser un discípulo. Los discípulos de los fariseos, los discípulos de los rabís del primer siglo, era una cosa, pero Jesús lo cambió. Mi papá ya listó varias cosas de cómo Jesús cambió eso. Ya no era lo mismo, ya no era absolutamente igual, sino que Jesús marcó un paradigma diferente, una cercanía. Yo los llamo mis amigos, dice en el Evangelio de Juan. Entonces, en general, los discípulos que hacían, acompañaban a Jesús, conviven con él, le sirven, reciben enseñanza especial, le hacen preguntas, discuten puntos, comparten su vida, participan de su misión y están al servicio del reino de Dios. En esencia, el discipulado de Jesús, seguir a Jesús, que implica ser discípulo de Jesús, es dejarlo todo y aprender cada día y ser discípulo. El discipulado es ser y hacer discípulos. Porque no solo es ahí, Jesús llama que el discípulo hace discípulos, pero ¿lo estamos haciendo, hermano? ¿O estamos cargando nada más a un pequeño grupo de la iglesia que está haciendo la mayor parte del trabajo? Y algunos otros solo están ahí esperando, ay, qué bien y todo, quieto. No, es que yo no tengo capacidades, yo tengo habilidad. Hey, usted es un discípulo. El discípulo busca aprender. Es que yo no sé cómo dar estudio. ¿Y qué está haciendo por aprenderlo? Es que yo no sé cómo hacer tal cosa. ¿Y qué está haciendo por aprender? ¿A quién se está buscando? ¿A quién le está buscando? ¿Qué está haciendo, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Qué hacemos? Necesitamos que se despierte esa iniciativa de un verdadero discípulo. El verdadero discípulo constantemente busca, no es inactivo. Entonces ya lo vimos, ahora vamos a ver un poco, mi papá nos va a hablar de algunos personajes importantes en la historia que nos han hablado acerca de lo que es el discipulado. Adelante, papá. Sí, la relevancia del discipulado en el cristianismo. El cristianismo sin Cristo vivo es inevitablemente un cristianismo sin discipulado. Y el cristianismo sin discipulado es siempre un cristianismo sin Cristo. La gracia barata es predicar el perdón sin requerir arrepentimiento, bautismo sin disciplina eclesiástica, comunión sin confesión. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Esto lo decía Dietrich Bo... ¿Cómo se pronuncia el Bueno, apellido de este alemán? te cuento, bueno, nosotros decimos Bonhoeffer, ¿va? Pero yo escuché una vez a alguien que, ya que lo pronunció en alemán, Bonhoeffer, algo así, no sé cómo lo hizo, pero Bueno, bueno, Dietrich, no por el alemán, Dietrich, sí, hermanos, no era, sí, no estudiamos el no alemán es. para esta clase, ¿va? Sí, sí, sí. Dietrich, la, la, el discipulado cristiano que decía Dietrich, primero vamos a decir que era un alemán que fue asesinado en el régimen nazi, ¿verdad? Por su característica de cristiano y un hombre poderoso que estaba en contra del régimen y el régimen lo eliminó.
ese es lo poco de historia que tenemos. Pero las claves de este discipulado eh, contrasta lo que dice aquí, la gracia barata. Es una gracia que no exige nada, o sea, la mayoría no exige, debe de haber un compromiso, un arrepentimiento. La gracia costosa sí demanda una respuesta de obediencia y de sacrificio. Para él el discipulado implicaba la cruz y seguir a Jesús incluso ante el sufrimiento y la persecución. De hecho, él fue perseguido. El discipulado no era un camino individual, sino que un camino que recorría la comunidad, pues era comunitario. Este Dietrich enfatizaba la importancia de la comunidad cristiana, donde los creyentes se apoyan y se animan mutuamente en el camino de la fe. El discipulado trata de seguir a Jesús y aprender de él, llegar a ser más como él, y es un viaje transformador que involucra a la persona, que tiene implicaciones de gran alcance en el individuo, la iglesia en el mundo. Esas eran las básicas de este Dietrich, que no puedo pronunciar el apellido en alemán, pero básicamente él se basa en esto de la gracia barata, que hay mucha gente que anda predicando esa gracia barata porque el perdón sin arrepentirse. Básicamente, pasemos a la Sí. siguiente, definiendo el discipulado de Dallas Willard. El discipulado es una relación eh, que tengo en Jesucristo con el fin de llegar a tener su carácter. Como discípulo suyo, estoy aprendiendo a vivir en el reino como lo haría si fuera yo. El resultado natural es que mi comportamiento se va transformando y en forma rutinaria y normal llego a hacer las cosas que hizo él. Qué interesante. Este filósofo, teólogo cristiano, ofreció una visión profunda de lo que es la práctica del discipulado, enfatizando en la doctrina central para definir qué es lo que quería decir Dallas. eh, Veía al discípulo como un proceso de transformación de toda la persona, mente, cuerpo y espíritu. Decía que el discipulado debería de transformar a una persona tanto en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Implica aprender de Jesús y practicar sus enseñanzas de vida diaria. El proceso activo de aprender con Jesús para vivir en el reino de Dios en los aspectos de la existencia humana. Y él hablaba de eh, una crítica que llamaba la gran omisión de la iglesia contemporánea, que es la falta del discipulado. Él hace ese aporte de la gran omisión que hacen la mayoría de las iglesias, que es la gran omisión, que es el alejamiento de lo que es el discipulado, la no práctica del discipulado. Este argumento que muchas iglesias se enfocan en hacer convertidos en lugar de discípulos. Muchas veces solo decimos, está convertido, pero es que tenemos que ser discípulos porque tenemos que parecernos a Jesús. Así es. Estas disciplinas, él hacía mucho énfasis en las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, el estudio de las escrituras y el servicio. Willard le da mucha importancia a la mente y a la necesidad de renovar la mente para poder tener una vida de discipulado eficaz. En resumen, el discipulado es mucho más que una mera creencia. Es un estilo de vida intencional de seguir a Jesús, aprendiendo de él y practicando sus enseñanzas cada día en toda la vida. Es un proceso continuo de transformación que nos lleva a vivir plenamente en el reino de Dios. Es importante destacar los libros como La Gran Omisión, en donde él explica el significado verdadero de lo que es el discípulo. Básicamente eso, Eduardo. Y tenemos el otro que es siempre definiendo el discipulado por este sí, un gran maestro, un pastor y teólogo estadounidense, John MacArthur, que muchos libros, de hecho, el libro anterior que leímos era de MacArthur,
Y vamos a ver esto, el llamado del discipulado cristiano exige explícita y precisamente esa clase de devoción total. Es un compromiso absoluto, sin ninguna reserva conocida ni deliberada, y nadie puede acudir a Cristo en otras condiciones. Este presenta una visión profundamente arraigada a las escrituras. Es más apegado, este MacArthur es más pegado a las escrituras, enfatizando a la obediencia y a la transformación y al costo de seguir a Cristo. La obediencia. MacArthur subraya que el discipulado implica una obediencia radical a Jesucristo. No es simplemente una aceptación intelectual de las verdades de la Biblia, sino que una entrega total a la voluntad de Dios. Transforma el carácter. El discipulado es un proceso de transformación continua que el creyente conforme a la imagen de Cristo. Esto implica un cambio de carácter y de sus actitudes y sus acciones. O sea, el discipulado tiene que surtir efecto en el cambio de la persona. Enseñanza. El discipulado implica una relación de enseñanza-aprendizaje donde los creyentes son instruidos en las escrituras y aprenden a aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Eso es lo que básicamente decía. Los puntos adicionales, MacArthur hace hincapié en la importancia de la suficiencia de las escrituras para el discipulado. Siempre debemos de discipular con las escrituras. Enfoca que es muy cristocéntrico su enfoque y poniendo a Jesús en el centro de todo el discipulado. Cuando vamos a discipular, el centro de nuestro discipulado tiene que ser Cristo. Él ha demostrado, MacArthur, a lo largo de su carrera y su ministerio, que el discipulado no solo es teoría, sino que es algo que se tiene que poner en práctica. En resumen, para John MacArthur, el discipulado es el llamado a una vida de obediencia, transformación y servicio a Cristo. Un camino que requiere compromiso, sacrificio y una profunda dependencia de la gracia de Dios. Eduardo. Listo, gracias. Pues bueno, es bastante, ¿no? Lo compartiste bastante ahorita, ¿eh? Es bastante que procesar, hermanos, bastante información. En esencia, los tres son grandes personajes que necesitamos aprender y que tienen una visión de discipulado bastante clara. Si pueden leer más de ellos, van a aprender mucho. Tanto Bonhoeffer tiene un libro del costo del discipulado, tanto Willard tiene un montón, mi papá mencionó, y MacArthur también, espectaculares de un compromiso radical hacia el discipulado. Entonces, este otro libro es importante también. Bill Hull, este lo he estado leyendo yo ahorita en mi clase, y bien interesante porque dice lo que el discipulado no es. Ya vimos allá un compromiso radical, vimos diferencias, recordemos, ¿qué estamos haciendo? Vimos que era el ser un discípulo en el primer siglo, ser un discípulo de un rabí, el llamado radical de Jesús, Lucas 9, Lucas 14. Vimos también cómo eran la diferencia de la forma como Jesús hacía discípulos y cómo eran sus discípulos. Y mi papá nos dio un panorama de personajes importantes e influyentes en el mundo, digamos, cristiano conservador protestante, que tienen una visión de discipulado. Cool, un libro espectacular, de hecho le digo, un libro un poco orgulloso, ¿no? Porque fíjate que dice el libro más completo del discipulado, ¿eh? O sea que él mismo ya está diciendo que su libro es el mejor. No es un programa, no es un programa más de la iglesia, esto no es el discipulado, no crean, es un programita más que seguir, es una idea más voluntaria, no es una inducción para principiantes, sí, es una mentoría para los nuevos que van empezando, no es capacitación para líderes, no es un entrenamiento para líderes el discipulado, no es una línea de producción, no es un mecanismo para que sigamos haciendo más discípulos nada más. El discipulado es todo en el cristianismo, el discipulado es la esencia de lo que somos, porque yo soy un discípulo de Jesús. Mi papá dijo importante, estamos haciendo supuestos convertidos, que en mi opinión te digo, la mayor parte de las personas hoy no se han convertido. La iglesia, las iglesias están llenos de inconversos que han creído, hicieron una oración ahí, se sintieron muy tocados emocionalmente y ya estamos bien con Dios, pero nunca tomaron la decisión de ser un discípulo de Cristo. Es un cristianismo sin discipulado y como dice Bonhoeffer, un cristianismo sin discipulado no es cristianismo. Imitar a otro, ¿debo yo imitar a otro? ¿Qué sería? ¿Cómo se aplicaría hoy? No tenemos a Jesús, pero ¿cómo lo aplicaría yo? ¿Cómo podría aplicar a... Bueno, ¿debo imitar a otros discípulos o solo a Cristo? Porque esa es la pregunta que debemos. No,
Yo no sigo hombres, yo sigo a Dios. Yo solo a mi Jesús. Así como no está Jesús para que le rindas cuentas a él, es muy fácil decirlo de alguna manera, solo cuando lo decimos de la boca. Pero realmente sí tenemos que imitar a otros que han sido un ejemplo. Esta es una investigación que me tocó hacer. Es un cuadro, esta es solo una parte, ¿no? De la parte de imitación. También investigué la palabra discípulo, que matetes en griego, que está más de 270 veces o 260 y pico de veces más bien en todos los evangelios y libros de los hechos. Eso es lo que más se repite, es un término muy recurrente. Pero Pablo usa otro más, que es el de imitar e imitador, mimeomai y mimetes. Estos dos términos, si se fijan acá, están en estas escrituras, véanlas ustedes también, porque recuerden, miércoles de enseñanza es, te doy aquí la carnita, pero tiene que servírsela a usted. Está en el asador, está ahí puesta, ya lista, ya reposadita y todo sabrosa, usted tiene que ir y agarrarla. Según de Tesalonicenses, Pablo invita a que sigan su ejemplo, imiten mi ejemplo. Pablo dice que debemos de ofrecernos como modelo a fin de que sigan nuestro ejemplo. Pablo dice, perdón, en Hebreos 13, el autor dice, imiten la fe de los que los guiaron. Imitar, la imitación. La mayor parte de cosas que aprendemos, la aprendemos por imitación. Tristemente, a veces en el discipulado pensábamos que era como peinarse, como hablar y escuchar a personas. Mire, cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, llegué a la iglesia y yo pensé que era una iglesia de mexicanos, ¿no? Porque todos hablaban como mexicanos. Y cuando pregunté quién era mexicano, me di cuenta que solo habían 3 mexicanos nada más cuatro mexicanos en toda la iglesia, porque el equipo misionero ya se había ido. Pero todos hablaban mexicano y todos te tuteaban también. Yo pensé, dije yo, porque se tomaron bien en serio la imitación, pero no, no es necesario imitar los acentos, imitar el carácter, la tenacidad espiritual de la persona. Tercera de Juan habla de no imitar lo malo, y Corintios nos habla mucho, ser imitadores míos, ser imitadores de mí, ser imitadores de Dios, vinieron a ser imitadores de nosotros, y dice, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios. Hebreos también sigue hablando, ser imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, debemos de ser imitadores de lo bueno. Tenemos que aprender. Busquemos también maestros que nos ayuden. Ay, es que, bueno, en la iglesia ahorita que yo me dieron la servidumbre, el servicio de servir en este rol de la enseñanza, como maestro, no, maestros son muchos, muchos en muchas áreas van a ser tus maestros y vamos a hablar de eso también. Entonces, les leo rápidamente algunas cosas importantes de lo que es lo que creemos en nuestras iglesias. El discipulado instituido por Jesús es el proceso continuo para moldear nuestro carácter a su semejanza. Ya lo vimos, ¿verdad? Vimos cómo eran los maestros de los rabís y todo, pero esto es, moldeémonos a su semejanza. Yo quiero ser como Jesús. Y siempre hacíamos la pregunta, ¿qué hago yo? Yo quiero, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es una de las preguntas más importantes siempre en mi vida, porque quiero aprender qué es lo que haría él, porque yo quiero imitarlo, ser un discípulo, ¿no? Entonces, observe acá, número 2, imitar la vida de otros discípulos más maduros en su fe es correcto y respaldado por las escrituras. Es correcto, hermano, que sí, que busques personas maduras en la fe para que te ayuden y que los imites en su ejemplo. O sea, es apropiado y la escritura, vimos anteriormente, lo estimula. Entonces no me venga a decir usted que va a estar escondido allá, porque como solo Cristo es perfecto y solo usted es discípulo de Cristo, no va a buscar un discipulado. Claro que tiene que buscar a quien rendirle cuentas también, porque es necesario que nos rindamos cuentas los unos a los otros, que nos cuidemos los unos a los otros, porque la Biblia está plagada también de cosas que tenemos que hacer los unos a los otros. Número 3, es esencial reconocer y valorar a quienes con su vida ejemplifican la espiritualidad y nos guían a través del discipulado. Cuidemos a estas personas también que son buenos ejemplos, porque lo que termina pasando es que una persona que es un buen ejemplo, que está luchando, ¿qué terminamos haciendo? Lo terminamos sobrecargando y le ponemos más responsabilidad, como dicen, hay un meme tradicional. ¿Qué hago cuando hago bien mi trabajo? ¿Cómo me premia mi jefe? Dándome más trabajo, ¿no? Entonces, así pasa acá, no te da un aumento nunca, solo más trabajo. Pero a veces nos pasa mismo en la iglesia. O sea, las personas que son devotas, piadosas, que le echan ganas, les damos más carga, le damos más carga, mientras hay un grupo que no está, que está sin carga y que necesita asumir, es que yo no soy tan bueno, no, llegó la hora de que sea un discípulo, busque la ayuda, busque crecer y se una también para que nuestras iglesias puedan reflejar la gloria de Dios que Él desea y Dios haga realidad sus propósitos usando su vida también. Lo necesitamos de todos, hermanos. Todos los miembros son discípulos. Número 4, un discípulo genuino busca activamente ser discípulo. O sea, usted no está pasivo.
Un discípulo no está esperando que lo busquen. Un discípulo es activo, impulsado por el deseo de asemejarse a Cristo y demuestra compromiso e iniciativa en este proceso. Yo busco como discípulo. Yo hoy sigo buscando mi discipulado porque necesito aprender de otro, necesito que me ayuden. Y yo tengo, obviamente, tengo un discipulador, digamos, designado, pero tengo muchos otros amigos que les digo, sos mi discipulador, pregúntame cómo voy en esta área, pregúntame porque estoy luchando con esta X situación, por favor, dame seguimiento, está pendiente de mí, pero hoy parece que ya parece que no le pueden decir nada a nadie porque todo es sensibilidad, no, tenemos que estar dispuestos un discípulo a recibir la ayuda. Número 5, nadie puede ser un discípulo de Cristo sin discipulado, hermano. Es una total contradicción de las enseñanzas de Jesús. Si usted no busca ser un discípulo, recibir ayuda, buscar mentores y maestros que le guíen, usted está en una contradicción porque usted no es un discípulo, usted está quieto. Usted es un asistente de la iglesia y eso es grave. Usted fue llamado no a asistir a una iglesia y aunque no somos felices de tenerte siempre, pero fue llamado a ser un discípulo. Número 6, ser y hacer discípulos es la esencia del discipulado ordenado por Jesús. Esto lo es todo, hermanos, ser y hacer discípulos. Entonces, quiero invitarte también a que tomemos muy en serio. Mi papá nos va a hablar ahorita de unos modelos de discipulado importantes que aprendimos en este libro de Hull, pero esto, grábatelo, hermano, porque es muy valioso. Entonces, adelante, papá. Vamos con todo, porque queremos Sí, comprimir el tiempo, ¿verdad? sí. Estos modelos son algo moderno, que siempre han estado ahí, pero que no los hemos utilizado. El discipulado necesitamos un entrenador. Es una persona fuerte en el área espiritual, enseña a otros a alcanzar habilidades necesarias. Debe tener tener definición de tiempo y objetivos específicos. Eh, Se concentra en el desarrollo de habilidades y logros y metas específicas en el ámbito espiritual. Utiliza técnicas y herramientas para ayudar al individuo a identificar sus fortalezas y áreas a mejorar. Se centra en el presente y en el futuro, impulsando una acción y el progreso. Básicamente eso. Ahora vamos, tutor y mentor. Una relación de mentoría espiritual enfoca en que la persona tome conciencia de su propio ser bajo la autoridad de Dios. Enfoque desarrollado integralmente en el carácter espiritual. Se centra en compartir experiencias y sabiduría acumulada del mentor hacia el discípulo a lo largo de toda la vida. Ofrece guía general y en camino hacia la fe, abarca aspectos como de la vida cotidiana, las relaciones, el desarrollo de carácter. Tu relación es más informal y es basada en la afinidad y en el ejemplo con el discípulo. Actúa como un modelo a seguir, inspirando y alentando al aprendiz. Compra, comparte sus propias vivencias, lecciones aprendidas y cosas que sean importantes para la relación. Ofrece consejos y perspectivas para enfrentar nuevos retos que tenga. La dinámica, la relación es más horizontal, basada en la amistad y en el compañerismo. Después sigue el director espiritual. El director espiritual, una persona versada en las disciplinas espirituales que guía a otros a conocer a Dios en un nivel especial a través de la práctica de estas. El conocimiento profundo del desarrollo de las disciplinas espirituales en toda la historia de la iglesia. Este director espiritual actúa como una guía en el camino interior de la persona, ayudando al individuo a escuchar la voz de Dios, facilita la reflexión sobre las experiencias espirituales y movimientos del alma. Se centra en discernimiento de la voluntad de Dios y el crecimiento de la relación con lo divino. ¿Qué pasa con esto? En algunas partes, este director espiritual es como los rabinos del tiempo pasado. Hay algunos que hay que pagar para poder recibir esa ayuda personal. Creo que en nuestra iglesia no hemos llegado a ese nivel del director espiritual porque estas personas son muy letradas en teología, en todo lo que son todas estas cosas que hemos visto nosotros de experiencias espirituales
y son expertos en cada una de estas. Y nos comentaba, escuché una de las clases que compartía Eduardo conmigo acerca de el que les estaba compartiendo la clase y decía que él para tener su cita con su director espiritual tenía que gastar $250, pagaba para sentirse. Entonces, ya este director espiritual es cuando nosotros buscamos, dice, nosotros tenemos que buscar el discipulado. Nosotros tenemos que ir a esa persona que nos va a ayudar para que nos disipule. Y en toda la iglesia, en todo este tiempo, ha sido todo lo contrario. El discípulo no se interesa por buscar a su discipulador, es el discipulador que anda detrás de él para poderlo ayudar. Yo creo que es tiempo de transformar. La iglesia es madura, ya estamos, la mayoría de los miembros tenemos un buen tiempo de estar en las iglesias y por lo consiguiente, creo que es importante en este momento que cada discípulo se responsabilice por buscar su discipulador. Muchas gracias, papá. Bueno, ya, hoy sí ya llegamos al final. Solo voy a resumir un poquito lo que hablamos ahorita del discipulado, lo que vamos a aplicar en nuestra iglesia. Papá habló de esta parte. Fíjense que el discipulado tenemos que quitarnos el paradigma de que solamente es el uno a uno. Y tenemos que entender, hay discipulado a través de relaciones uno a uno, pero también discipulado a través de relaciones comunitarias. En el uno a uno, mi papá mencionó los tres perfiles, digamos ahí, de un entrenador, de un mentor, tutor y un director espiritual. Normalmente nosotros no hemos tenido muchos. Un entrenador te entrena, ¿no? Te entrena específicamente en algo en un tiempo definido. Tenemos que buscar tener, no es que digamos, yo voy a elegir mejor tener un director espiritual, como dice mi papá, los directores espirituales son personas de un alto nivel de preparación académica, teológica también, versados en las disciplinas. Esto es algo conocen mucho la historia de la iglesia, esta persona que ha sido muy conocedores de la vida monástica, de la vida en cercanía con Dios a través de la oración, el ayuno, la soledad, el silencio, todas las disciplinas que ya estudiamos acá. Miércoles de enseñanzas del año pasado, ¿no? Que a mí me cambiaron la vida. Y bueno, en estas relaciones uno a uno tenemos esto. Tal vez no tenemos director espiritual, pero un día lo vamos a tener que nos ayude en esto, que sea alguien versado. A mí me gustaría también ir especializar un poco más en esa área, pero de momento tenemos, digamos, más que todo mentores y entrenadores. Entonces, aprovechémonos. Esto es lo que vamos a ir aplicando. Y amistades profundas, porque viene la otra parte. Los otros son amigos que nos ayudan y nos estimulan a ser más como Jesús. No necesariamente es un mentor, sino que es un compañero que está conmigo, que me apoya. Pero tenemos que tener una idea clara, no podemos creer imaginemos que el discipulador, que el que es el designado discipulador, tiene que estar buscando a 5 personas que tiene designadas. Dios mío, pobre. Tiene que ser al revés. Los discípulos que están recibiendo la enseñanza de un maestro en algún área deben estar deseosos de tener un corazón de buscar. Como decía mi papá, es hora de tomar nuestra responsabilidad. Y en las comunitarias también, el discipulado son grupos de apoyo, grupos en los que hablamos. Puede ser grupos mixtos, grupos de hombres, donde abrimos nuestras vidas. Normalmente hacemos esto, a veces cuando tenemos en el retiro, por ejemplo, un tiempo para hablar acerca de nuestros temores. Y yo hablaba acerca de temores de mi vida en mi familia, de lo que puede pasar y de cómo tengo que confiar en Dios. Eso es parte del discipulado, nos estimulamos a ser como Jesús. Las charlas bíblicas también son una herramienta de discipulado porque ahí nos estamos instruyendo y desafiando y animando. Grupos abiertos son grupos como cuando teníamos este grupo de oración, nos reunimos todos los días, todos los sábados, 6 de la mañana, ese es un grupo, ¿ok? Y grupos cerrados son, digamos, grupos específicos para servir en alguna área en particular o para ser entrenados en alguna área. Entonces, es responsabilidad de cada discípulo buscar el discipulado, un verdadero discípulo. Jesús siempre toma la iniciativa, no se quede quieto, es su iniciativa. No espera que lo llamen y que lo busquen. Usted diga, hey, quiero ser como Cristo. No he estado viviendo como Cristo. No he sido un verdadero discípulo de Cristo. Ayúdenme. Aquí estoy. Quiero comprometerme con Dios. Pero no creamos esa idea de que depende de que llegue a alguien y eso te va a cambiar. Es una decisión que tenés que tomar con Dios. Así que finalizaría con esta conclusión doctrinal. Eh, el discipulado instituido por Jesús es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento espiritual para todo aquel que decide seguirlo. Este camino exige un compromiso radical que implica sumisión, obediencia, negación personal, entregando la vida al maestro, aplicable a discípulos de todas las épocas. Esto no es para nada más el pasado. El discipulado se nutre de la iniciativa individual para seguir e imitar a aquellos que sirven como entrenadores, mentores y guías espirituales.
El objetivo es ser moldeados a la imagen del gran Maestro Jesucristo. Hermanos, te animo a buscar tu discipulado. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a ir desarrollándolo más a profundidad. Hay mucho, mucho que aprender del discipulado, mucho que mejorar, pero estamos llegando a una etapa en nuestra iglesia donde estamos aprendiendo cosas nuevas también, que queremos ser un ejemplo para nuestra región. Y Dios se está moviendo en Honduras, estoy seguro. Papá, ¿qué te puedo decir? Muy feliz, un reto, quisimos hacerlo en menor tiempo, pero bueno, fuimos rápido, hermano. O sea, tenga paciencia, aprovéchelos, compártale a su amigo, a su hermano, porque hay hermanos que se están quedando sin esta carnita y están quedando rezagados y tristemente han olvidado lo que es ser un discípulo, porque quieren vivir ser un discípulo, ser un cristiano sin discipulado. Bueno, con esto me despido de mi parte, papá. Muchas gracias a todos y tu conclusión final, papá. Buenas noches, hermanos. Muchísimas gracias. Espero que este mensaje haya llegado a su corazón y no se olviden, amor, doctrina, compromiso. Buenas noches y hasta el próximo miércoles de enseñanza. Buenas noches.